Bueno, pues Shabbat Shalom a todos. Vamos a empezar con nuestro estudio de Shabbat. Tuvimos una pequeña junta de iglesia previa al empezar el servicio. Por eso, una junta de accionistas, dice, una junta de la iglesia, y tuvimos que empezar un poquito más tardecito de lo normal, pero ya estamos aquí. Vamos a dar paso a nuestra... Mira, es un verso sin esfuerzo. Vamos a dar paso a la Parashá Naso. Este es un verso sin esfuerzo. Vamos a ver nuestra Parashá Naso, que no tiene que ver con lo que vamos a ver ahorita, porque acuérdense que el nombre de la Parashá es la primera de las primeras palabras de lo que dice la porción que se va a leer. Entonces ahorita no vamos a ver que se ha levantado nadie, o sea, que se haya puesto en cargo a nadie, ¿no? Porque es lo que significa Naso, como levanta, como pone en cargo, ¿no? Ponle carga, o sea, pon a trabajar a alguien, ¿no? Levanta, ¿no? Sería la traducción de Naso. Y esto está ubicado en el, como ya hemos dicho muchas veces, mal llamado libro de Números, que no es otra cosa más que Bemidbar, ¿ok? Antes se me hacía como trabalenguas el Bemidbar, ya ahora ya lo digo mejor, pero significa en el desierto de. El libro realmente se debería llamar en el desierto de, porque así como las parashás empiezan con la primera frase de lo que dice cada capítulo, han de saber que cada libro se llama conforme empieza el libro. Entonces, en el desierto de es como empieza el libro de Números, que bueno, ya después le pusieron números por todo lo que explicábamos la semana, el año pasado, en la Parashá cuando nos correspondía, y es que la traducción en griego, pues le puso así, aritmi, porque aritmi es como de aritmética, que se refiere a números, y como tiene un montón de números al principio del libro, es por eso que se le puso de esa manera. Pero ahora vamos a ver el capítulo 6. El año pasado vimos el capítulo 4 y el 5. Les puse ahí la parashá para que se la desayunaran. Ya era muy tarde cuando la puse ayer, pero para que se la desayunaran. Y los de México, como mi madre, pues se la cenaran, ¿no? Porque ellos estaban todavía sin dormir, ¿no? Shabbat Shalom a mi mamita que está saludando, y a todos los hermanos que estén conectándose y estén conectados. Vamos a ir al capítulo 6. ¿Ok? Y entonces vamos a empezar con una pequeña y siempre necesaria introducción. El año pasado estudiamos el capítulo 4 y 5 y conforme al formato de estudio que tenemos verso a verso, nos corresponde a nosotros, en esta ocasión, el capítulo 6. ¿Ok? Estamos en la antesala de Shavuot. Eso es lo que decíamos antes de empezar, ¿no? Estamos en la antesala de Shavuot, en el séptimo Shabbat de la cuenta de las semanas, en el día 49. En la cuenta del Omer. Estaremos publicando, esperemos el día de mañana, el estudio que corresponde a este Moed. No sabemos si lo vamos a publicar en vivo o lo grabemos y luego lo subamos, porque vamos a ir a un lugar donde no tengo idea si hay señal, bien o no, y hay las posibilidades de hacerlo, ¿no? Entonces, vamos a ir ahí al despoblado, a la aventura, Ya al final del estudio haremos instrucciones con respecto a cómo hay que ir, porque yo ayer que fui, yo sí, si no llevaba zapatos de agua, llegué con los pies empapados, ¿no? Entonces, vamos, pero bueno, eso ya lo veremos porque es local, ¿no? Ese es un asunto local aquí. Entonces, vamos a estar festejando la fiesta el día de mañana. Sabemos que empieza el día de hoy. Cuando termine este Shabbat, comienza el Shabbat alto, ¿no? Y este Shabbat alto es nuestro Moed, nuestra fiesta de Shavuot. A la caída del sol, exactamente. Empieza el siguiente, tenemos, o sea, un Shabbat larguísimo, bueno, no tan larguísimo, pero sí largo, en donde tenemos que, hoy mañana también, ¿no? Hasta a las 6 hasta las 9:30 de la noche del día de mañana, porque en España, o al menos en esta parte del hemisferio, en esta latitud, sí tenemos en verano oscurecimientos hasta las 10:30 de la noche a veces, ¿no? Sí, y ahora ya en verano ha entrado, son hasta las 10 de la noche o 10:30. Entonces, pero en América es como eso, como más estable, y a las 6:30, 7. En México un poco más porque también manejan lo del horario de verano y todo eso, entonces a las 8 ya está como apenas, como si fueran las 6 de la tarde, una cosa así. Pero, bueno, entonces este es un Shabbat alto, ¿no? El que vamos a tener, y así es como lo vamos a estar haciendo. Esperemos de verdad que podamos transmitirlo desde allá, porque va a ser muy bonito el poder transmitir desde el lugar donde estaremos. Algo que quisiera yo comentar, porque a nosotros se nos escapó muchísimo durante algunos
al menos en 2 años que nos reunimos como hermanos todos a hacer un estudio, un retiro. Y es que para los hermanos, ¿no?, que están lejos y que también igual no les ha caído el 20 como no nos caía a nosotros, antes hacíamos los retiros en un lugar donde rentabas un lugar donde llegabas, un caserío, no, déjate un caserío, era como más bien un hotel o algo así, y llegabas tú y ponías a trabajar a la gente, y no habíamos caído en cuenta que no puedes poner a trabajar a la gente, ¿me entiendes? Entonces, estuvieron preciosas las reuniones anteriores que tuvimos, pero el formato debe cambiar. Por eso es que en esta ocasión estamos yendo a un lugar donde los únicos que vamos a trabajar somos nosotros, ¿no? Y los únicos que trabajarán serán los que se dediquen a la comida, que es la única acción o trabajo que se permite dentro de Shabbat, porque se está hablando de que vamos a comer, ¿no? Entonces, pero fuera de eso, no tiene por qué haber trabajo, ¿no? Entonces, cuando íbamos a sitios, cuando íbamos a lugares, pues estábamos ahí y bien rico, pero estábamos primero a trabajar, imagínate, o sea, qué fuerte, ¿no? Y el hermano Eric fue el que en esta ocasión nos hizo como caer en cuenta, ¿no? Él también dijo, yo también se me escapó, y bueno, pero estamos ya en el entendido de que debemos hacerlo conforme lo que dice la Torah. Entonces, por eso es que el día de mañana estaremos en un lugar solos, en donde nadie estará, bastante al aire libre, bastante, ya va a estar bueno mañana. Entonces, bueno, el estudio de hoy nos ocupa, ¿no?, con respecto a una de las formas, les pongo yo aquí, más especiales, por decirlo de algún modo, de adoración a Adonai, implícitas en la escritura, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque la forma en la que se da y la forma en la que se maneja esto que vamos a ver el día de hoy, vas a ver que es, wow, tiene un nivel, ¿no? Un nivel, y no porque haya niveles de adoración, sino porque hay que tener un compromiso y una dedicación muy fuerte para esto que era el voto de Nazir, lo que le han llamado en todas las Biblias como nazareato. Más adelante lo voy a decir, pero no confundámonos con ser de Nazaret. Jesús el nazareno, no era porque él tuviera un nazareato, no. Ya vamos a verlo más adelante, pero una cosa era ser de Nazaret y haber nacido de Nazaret, ¿no?, que ser un nazir, un nazareo, ¿no?, que era un voto. Que veremos cómo a través de este estudio se vuelve un modelo, o debería ser un modelo de la vida de cualquier persona que se jacte ser conocedor de Yehoshua HaMashiach, ser conocedor de Jesucristo, de Adonai, de Hashem. Vas a ver que esto que vamos a estudiar aquí debería ser el modelo, ¿ok?, de esto. Entonces, bueno, vamos a empezar con Números, o Bemidbar 6, verso 1. Dice así, y habló Adonai a Moshe diciendo, dile a los hijos de Israel, cuando sea hombre o mujer que haga un voto especial, el voto de Nazir, dedicándose así con pureza a Adonai, ¿no?, y el 2 continúa más adelante, pero vamos a tener solo con el 3, perdón, porque el 1 es, y habla Adonai a Moshe diciendo, dile a los hijos de Israel, ¿no?, que cuando hagan este voto, a lo largo de nuestro estudio de la Torah, en el libro de Shemot, hoy sí voy a comentar bastante, porque ahora sí se me soltó la mano, ¿no? A lo largo de nuestro estudio de la Torah, en el libro de Shemot, o de Éxodo, inclusive de Vayikra, que es Levítico, y ahora en el libro de Bemidbar, que es Números, ¿no?, hemos visto cómo Adonai capacita a su pueblo en más de un sentido, puras enseñanzas, ¿no?, cómo vivir con respecto a lo que eran los sacerdotes, pero también para la gente común y corriente, inclusive da la norma. Para los soldados, para los que tenían que claro, servirle de esa manera, luego sacerdotes. Todos los servicios, inclusive los levitas que no entraban al templo, que eran los que cargaban esto, que cargaban lo otro, que llevaban todos los utensilios, ¿no? Todo estaba tan correcto que las tribus tienen que hacer tal y cual. Claro, es más, hasta la posición de las tribus era colocado conforme a la voluntad de Adonai. Cómo cargaban todo eso, iba. Así es. Ollas, Todo, es más, ¿se acuerdan que decía que ¿cómo se llamaba el joyero? Bezalel, ¿no? Él va a hacer las joyas como tal y le va a ayudar tal, y van a hacer esto y va a bordar de tal forma. El color, la
todo, ¿no? O sea, hemos visto cómo Adonai capacita a su pueblo en más de un sentido y una forma. Capacitando inclusive a los Kohanim, ¿no? No solo para servirle, sino para vivir conforme a la posición en la cual han sido levantados para servir. ¿Y quiénes son los Kohanim? ¿Se acuerdan? Los sacerdotes. Los Kohanim eran los que eran hijos de Aarón, ¿ok? Y él era un Cohen Gadol, él era el sumo sacerdote. Pero los Kohanim, ¿por qué cito a los Kohanim y no cito a todos los levitas? Porque es muy interesante la manera en que un nazir se comportaba y se manejaba cuando hacía el voto. Fíjate lo que les pongo yo aquí. También hemos visto cómo Adonai da a su pueblo un conjunto de leyes y preceptos con el fin de que su pueblo tenga un estilo de vida en santidad, ¿no? Apartado, distinguido para él. Un estilo de vida que le dé gloria, honra y loor a Adonai, y a su vez se distinga de los demás pueblos, porque esa es la dualidad. No solamente estabas honrando a Dios, no solamente estabas adorando a Dios, sino que te estabas distinguiendo en ese momento por la manera que lo hacías. Hoy nosotros vivimos algo similar. Adoramos a Dios, le damos gloria y le damos loor en nuestra dieta, por ejemplo. Y nos distinguimos de la demás gente, y hasta la gente nos ve como bichos raros, ¿no? O a mí me han confundido con esta cara aparte que tengo, con musulmán más de una vez, ¿no? O sea, digo, la verdad, ¿no? Más de una vez, ¿qué por qué? ¿Y los de tu religión? No, ¿cuál religión? Yo soy obediente a lo que dice la Biblia, y por eso es que, y ya, bueno, ha sido como una pauta muy bonita para poder también testificar, ¿no? Dios me dio esta cara no solo para que pareciera, sino para que testificara, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que al final nos distingue y al mismo tiempo nosotros le exaltamos y le adoramos, ¿no? Les distinguía de los demás pueblos que le rodeaban y con ello no padezcan los males, las abominaciones y los padecimientos que otros pueblos sufren. Los que ya están aquí creo que todos han visto las series que estamos viendo, las bíblicas, ¿no? Pero creo que cuando tú las ves, tienes una visión mucho más amplia de lo que en realidad sucedía, porque cuando tú vas leyendo la escritura, pues te vas imaginando, pero cuando te avientas una serie de 320 capítulos donde hacen un como escudriñamiento de todo lo que sucedía, claro, y no solo eso, sino que te dan como tipo midrash de lo que podría haber sucedido, ¿me entiendes? Una historia recreada. Y algo que me impresiona mucho cuando veo las series es cuando pasa la parte de los enemigos, la parte de las adoraciones paganas, y que a veces más de uno ha dicho, está medio, ¿no? No quiero ver eso. Es más, algunas veces hasta el adelante digo, ¿qué voy a andar viendo esas paganidades, no? Porque es como estar viendo claramente lo que estaba sucediendo en ese momento. Y ¿sabes? Pueden adorar a dioses. Claro, desde los egipcios, ¿no? Claro, hasta todos los de Canaán. Yo me salto eso. Bueno, pues te voy a decir algo, en algunas ocasiones te lo he hecho también yo, porque como que te da celo, ¿no? Pero te deja mirar claramente cómo fueron distinguidos y cómo su pueblo fue distinguido de los demás. Todos los demás, la verdad es que como que decían, hasta los miraban como bichos raros. Y bueno, con toda la historia que traían alrededor y con todas las maravillas que Dios había hecho, era una fama, pero después de 40 años, Algunos que no creían. algunos ya ni siquiera se sabían, se imaginaban, son leyendas urbanas, pero lo que sí sabían es que era un pueblo distinto y que había que tenerles cuidado, porque el Dios de ellos era un Dios que no se andaba con chistes, ¿no? Esa es una realidad. Entonces, hemos aprendido que Adonai nos distingue de muchas formas y que así como los distinguió a ellos, también nos distingue ahora. Y les pongo que ahora en el capítulo 6 nos muestra otra categoría de personas que buscarán apartarse aún más para Hashem. O sea, esto es todavía más rudo. De hecho, no lo puse en el comentario, pero hay algunos rabinos y algunos comentaristas bíblicos que estuvieron en contra del voto nazir y que siguiera dándose el voto nazir porque decían, no es necesario torturarse. Bueno, pensando que fuera como una tortura el limitarse de cosas, ¿no? No es necesario limitarse de cosas más de las que ya la Escritura ha dado. Tenemos 360 mandamientos, ¿no? Y de estos 360 misbots que tenemos, ya no es necesario poner ninguno más. Si el Señor no lo puso, pues que no lo hagan, ¿no? O no es necesario ponerlo como un mandamiento como tal. Y esas discusiones habían. Pero la realidad es que estos no eran más que una figurita y una sombra de lo que hoy deberíamos ser nosotros. Y vamos a ver por qué. Buscaban apartarse mucho más para Hashem.
buscarán consagrarse a Adonai mucho más que cualquier pueblo, inclusive por encima de los levitas, aún sin ser levitas, ¿eh? Cualquiera podía hacer un voto nazir. En algunos aspectos estarían aún por encima, escucha bien lo que te voy a decir, del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, aún en su momento por encima de Aarón, ¿no? En ese momento, bueno, ya después murió Aarón y vino su hijo, ¿no? Pero el sumo sacerdote que estuviera en ese momento, ellos tenían cuestiones similares o a la par que las de un sumo sacerdote en cuestión de limitaciones, y vas a ver por qué. A veces por encima del propio sacerdocio, aún sin ser sacerdotes. Los que decían ser Nesirim tenían un grado de consagración y santidad inclusive mayor que cualquier sacerdote. Mientras que un Kohanim tenía que ser de la tribu de Leví, de nacimiento y servir a Hashem toda su vida, los Nesirim no eran Nesir toda la vida. O sea, no iban a tener este voto toda la vida. Eran por tiempos. Podían decir, yo voy a hacer un voto nazareno o nazir toda la vida. Pero no era una obligación, era opcional, ¿me entiendes? Ya vas a ver, vamos a poner después que ya el Talmud como que lo legisló a 30 días, ¿no? Como mínimo para hacer un voto. Y yo creo que está bien, porque hacer un voto de una semana, de 15 días, pues era como, no juegues, ¿no? Si vas a hacerlo, hazlo bien y que tenga un tiempo, ¿no?, específico. El hombre o mujer que hiciera un voto nazir se comprometía no con el hombre, ni con ningún sacerdote, sino delante de Adonai. Y ahí es en donde empieza a ponerse interesante el asunto. Porque hoy tenemos tan desgastada, tan maltratada y tan devaluada la figura del compromiso frente a Dios, del mandamiento de no jurarás en vano, el mandamiento de no harás promesas a Dios que no cumplas, porque por el simple hecho de que no sufrimos las penalidades de no cumplirlos, porque está la misericordia y el amor de nuestro Señor a través de Yehoshua, solo porque no hay, no significa que no se te pida cuentas de eso. Pero está tan devaluado eso, y eso es lo que lo vuelve realmente muy, muy fuerte. Porque, ¿se acuerdan en ese tiempo? ¿Quiénes eran los que estaban en contacto con Dios? Pues los sacerdotes. En un principio, ¿se acuerdan? No hable Dios con nosotros. Habla tú, Moshe. Tú ve, porque sentimos que morimos cada que escuchamos su voz, ¿no? Yo creo que hasta como en esos, no sé si han ido alguna vez a un concierto, es que te pones cerca de una bocina y hasta el corazón como que te tiembla y dices, no, mejor me muevo de aquí porque me va a dar un infarto. Bueno, pues yo creo que así sintieron ellos, ¿no? En su corazón lo fuerte de la voz, y dijeron... Entonces, fíjate nada más. En ese entonces el pueblo, él estaba teniendo un contacto directo con Dios, pero ¿a través de quién? Del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, ¿no? Y de los sacerdotes, sus hijos, que estaban, ellos eran a los que tú llegabas y te decías, no, pues mira que hice tal, hice cual, y bueno, el sacerdote te decía, pues pasa por acá, mira, ya confesabas tu falta, ¿no? Hacías tefilá, hacías teshuvá, ¿no? Y tefilá también, y en ese momento, bueno, pues hacían el sacrificio, pero en estos, los nazir, estaban diciéndole a Dios directamente, sin pasar por ningún sacerdote y pasar por ninguna otra autoridad, directamente con Dios, voy a hacer un voto para servirte. Para guardar mi santidad. Pero fíjate, no, va mucho más allá, ¿no? Va mucho más allá de solamente un voto, ¿no? Como poníamos en la publicidad, ¿no? Más allá que es un voto, o sea, santidad que va mucho más allá de solo hacer un voto. Fíjate, y les pongo yo aquí. Es aquí la primera conexión que veremos con el sacerdocio, al que actualmente tú y yo estamos ordenados, porque se acuerdan que vimos ya las semanas pasadas que estamos ordenados en un sacerdocio mucho más elevado y mayor que el de los levitas. ¿Se acuerdan cuál es el sacerdocio? El del Rey de Justicia, ¿no? El del Melech Sadik. Estamos bajo la orden del Rey de Justicia, porque nos hizo sacerdotes de su reino. ¿Se acuerdan? Lo vimos en las semanas anteriores. Entonces, la primera conexión con ese sacerdocio, que no tiene que ver con el levítico, y que va directo para con Dios, que era el plan principal, o el plan, no principal, el plan primero de Dios, cuando con su pueblo, pero después del becerro de oro tuvo que transformarse el asunto, porque hubo idolatría por parte del pueblo, y entonces ya se definió el sacerdocio. Pero el plan era que todos y cada uno tuviéramos una relación directa, como hoy
debería ser. Tenemos la oportunidad. Claro, porque hoy todo creyente verdadero debería jactarse de tener una relación directa con Dios. Y tener respuesta de Dios. Claro, no audible, aunque muchos tal vez puedan oírlo, como Moshe, ¿no? Pero sí que puedas tener la certeza y la seguridad porque Dios ha puesto en tu corazón su espíritu, ¿no? Entonces esa es la primera conexión que vamos a ver con el sacerdocio al que actualmente pertenecemos tú y yo, todo creyente que guarde Torah, ¿no? O que esté caminando conforme a la voluntad de Dios. La palabra nazir tiene su origen en la palabra nazar, que significa consagrarse, apartarse o dedicarse, ¿no? Es como cuando estás cocinando y dices, y esto lo apartamos aquí, ¿no? Ahí se va a quedar. Bueno, está apartado para un fin. Bueno, pues esa es la palabra nazar, ¿no? Que es la base de la palabra nazir, que es como el apartado, ¿no? El que se consagra. Es así que todo el que hiciera este voto se consagraba por determinado tiempo a Hashem. El tiempo, bueno, tú lo definías. Ya después en el Talmud se definió que 30 días al menos, un mes. Vale la pena hacer la aclaración, les pongo yo aquí, que este voto no lo separaba de su familia o de su comunidad. No era para hacerte el intocable. No, yo soy nazir, hijo. O sea, todos están por debajo y déjenme los veo, ¿no? Y juzgando, ¿no? Y yo soy más santo que tú. Nada. Esto era una santidad que iba a dar testimonio de lo que Adonai estaba haciendo en la vida de quien lo estaba tomando ese voto. Pero lejos de eso, era inclusive más cercano, yo creo, a su familia, ¿no? Inclusive era más cercano a su comunidad. Más bien, debía apartarse ¿de qué? ¿De qué era lo que se estaba apartando en realidad? De sus pasiones, ¿no? Claro, de sus deseos y de sus concupiscencias, ¿no? O sea, eso era de lo que realmente estaba apartando. No como decir, me voy a apartar de tal cosa o de tal, me voy al retiro espiritual, ¿no? Como tantas veces se hace, ¿no? O como lo hacen los lamas, o quiénes son los que se van y se hacen retiros ahí por meses, por años, y ahí se van y se guardan. ¿Y tu mente qué, brother? ¿No? ¿De quién la apartaste? Yo tenía un amigo pastor en México que decía, mira, ponte a chambear en tu espiritualidad, porque a donde vayas, te persigue, ¿no? A donde vayas, te persigue. Porque mucha gente se cambiaba de iglesia, ¿no? No, ya no me gustó aquí, me voy a otra iglesia. Y yo, sorpresa, caía en el mismo error y en el mismo problema y en la misma situación. ¿Me entiendes? Entonces, más bien él tenía que ser un hombre apartado, consagrado, quitado ¿de qué? De pasiones, deseos y concupiscencias, elevándose así a un estándar de hombre o mujer consagrado en santidad espiritualmente, ¿no? El Nezirut constaba de 3 puntos a saber, o sea, el voto de Nazir constaba de 3 puntos, que tenía que cumplir de ley. No es que quisiera, es que si vas a hacer el voto, lo vas a cumplir como tal. La cabellera del Nazir debía crecer libremente sin corte alguno. Por eso tenía el hijo de... Shinshon es un Nazir. Claro. Sansón, exactamente. Sí, como se traduce en Sansón, tenía el cabello. De hecho dicen... Aquí en el medio dice, no pasará navaja por tu cabeza. Sí, pero está mal la traducción. Claro, Porque está mal, pero... porque no es que sí, no pasarás navaja, porque pasar navaja, ¿se acuerdan que decíamos que no debías quitar todo el cabello? Debías dejar así, ¿no? Aunque fuera que se fuera notable el cabello, pero que no fuera rapado en totalidad porque lo prohibía la misma escritura, ¿no? Entonces, fíjate, yo no lo pongo aquí en el comentario del que hago, pero lo voy a decir. Sansón o Shinshon tenía una cabellera tan larga, porque aparte de la palabra Nazir, también tiene la etimología de corona. Se puede ocupar como corona, ¿no? Y él hacía una trenza que se la ponía como si fuera una corona, de cabello. Uf, imagínate la cantidad, cuánto tiempo. Él hizo un voto de Nazir por siempre. Él dijo, yo no voy a hacer, ¿cómo se llama? Un común y corriente. Fíjate, bueno, mira, pues aquí David lo va a hablar, ¿no? Elevándose así, bueno, dice, debía poner un punto número en el cabello, debía abstenerse de ingerir cualquier bebida procedente de la vid.
de la uva? Vino. En aquellos ayeres no había más vino o alcohólico, ni sidra tampoco, ni de vinagre, ni nada, ¿no? Nada que fuera un fermento, por decirlo así. Tenía que evitar todo contacto con cadáver de personas. Inclusive, y aquí es en donde empieza a ponerse la cosa Heavy. fuerte, inclusive si era de padre o de madre o de hermano, ¿se acuerdan? ¿Quién tenía eso, se acuerdan? ¿Quién era el que tenía esa prohibición? Que aunque murieran sus padres, el sacerdote, el sumo sacerdote, Los hijos de Aarón cuando murió no los pudo ni llorar porque él no tenía permiso para eso. Entonces te das cuenta de qué nivel de santidad estamos hablando y de qué tipo de voto estamos hablando. Lo está poniendo casi al nivel de un sumo sacerdote en cuestión a las cosas que no puede hacer. No podía llorar o hacer luto o estar cerca del cadáver, ¿no? Bueno, más bien, no que no pudiera llorar, sino que no podía estar en contacto con cadáver de persona alguna. Inclusive su madre o su padre, él no podía asistirlos para que si estaban muertos, nada. Elevándolo a una consagración como la que le exigía el sumo sacerdote, ¿no? Según el Talmud, el tiempo mínimo, como ya les había dicho antes, para hacer este voto era de 30 días. Pero, pues antes de que se hiciera el Talmud, supongo que lo hacían cuando quisieran, pero lo más sabio era hacerlo al menos 30 días, porque tuviera un efecto, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos al verso 3. Se abstendrá con pureza de vino o cualquier otro licor que pueda embriagar. No beberá vinagre de ninguna de ambas fuentes. No beberá jugo de uva y no comerá uvas ni pasas. Por el tiempo que permanezca Nazir, no comerá nada derivado de la vid, ni aun en las cáscaras de uva o la semilla. Por el tiempo de su voto como Nazir, no se rapará la cabeza, no se cortará el cabello, ¿no? Ojo, no es lo mismo rasurarse que raparse. Yo estoy rapado, no estoy rasurado. No tengo cabello, no tengo tanto cabello como normalmente, pero yo no estoy rasurado, sino estoy rapado. Pero tampoco puede hacerlo. No rapará su cabeza hasta el final del tiempo en que se ha dedicado. Así Adonai será, para Adonai será una persona kadosh, una persona santa. Dejará crecer largo el pelo de su cabeza. Y pues el pelo de su cabeza no solamente incluía el pelo, sino su barba. Y entonces su barba también tenía que crecer con libertad, ¿no? Seforno, que es un comentarista, dice que el Nazir en realidad asume esta condición con el fin de asirse a Hashem, o sea, como de amarrarse a Dios, amalgamarse a Dios, separándose de las cosas del mundo y dedicarse a la Torah. Que es muy importante esto, no es solamente el hecho de que voy a hacer el voto, no, ¿qué vas a hacer cuando estés con este voto? ¿Cuál es la actividad que tú realizarás para Adonai? Bueno, pues ¿cuál era eso? Asirse a las escrituras, asirse a la Torah, al estudio de la misma y cumplirlas, ¿no? Y de hecho, esta es la acción, les pongo yo aquí, casi inmediata del que ha nacido de nuevo. O sea, esto es lo que alguien nacido de nuevo debería ser. Alguien que dice ser un hijo de Dios nuevecito, porque acaba de aceptar al Señor, ¿no? ¿Debería qué? Observar la Torah, observar sus mandamientos, observar su escritura. No dejamos crecer nuestro cabello, pero sí la gran mayoría de quien decide seguir a Cristo como hombres, bueno, los que hemos decidido seguir a Cristo y obedecerle, usamos tzitzit, por ejemplo, ¿no? Los flecos en la ropa. Que igual yo no dejo crecer mi cabello, pero sí dejo crecer los tzitzit en mi pantalón, ¿no? ¿Por qué? Porque es una señal de sujeción, de obediencia a las escrituras. Inclusive si una mujer dice, ¿y yo puedo usar tzitzit? Claro que puede usar una mujer tzitzit. Claro que puede usarlo. No tiene una limitante para los hombres solamente, ¿no? En tus flecos, en cada esquina de tu ropa, usar estas como barbitas, ¿no? La única característica es que debe ser de color azul, en algún grado. No tengo aquí ningún tzitzit, pero bueno, ya luego se los enseñaré así, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros ya no tenemos el voto de Nazir dejándonos crecer el cabello, pero te voy a decir algo, podría ser. Y podría ser que yo hiciera un voto. No lo voy a hacer, ¿no? No. Pero fíjate que no, pero te voy a decir por qué no se haría ya. Te voy a decir, ahorita conforme vamos a ir en el estudio, vamos a ir viendo por qué ya no es necesario. Pero los judíos ortodoxos, sí que
los llevan largo y la barba. Claro, ellos sí crecen, bueno, pero no crecen su pelo, es que es otra cosa. Ellos sí dejan la barba crecer y dejan también los bucles estos que nunca me acuerdo cómo se llaman. No, son los caireles, pero tienen su nombre, ¿eh? Tienen su nombre en el pueblo judío. Pero esto es más bien para que no haya desnudez como de aquí y que quede evidente de que no hay desnudez aquí, pues me dejo crecer aquí, ¿me entiendes? Pero eso es una tradición ya, eso no es algo para que nosotros digamos, bueno, vamos a hacerlo bíblicamente, no. Estos forman parte de la tradición judía. Ellos lo hacen así. Ellos decidieron hacer muchas cosas para cubrir las faltas a la Torá, ¿no? Creo que aprendieron la lección después de estar 70 años en Babilonia. Y después cuando regresaron dijeron, no nos vuelve a pasar, ¿no? Entonces cada una de las ordenanzas era como maximizada y hacer un montón de cosas, ¿no? Está como los de las filacterias, que son el tefilín, ¿no? Que es el de orar con un cuadrito aquí o con un cuadrito aquí, porque la Escritura dice que tendrás en tu frente y en tu mano la Escritura... Peot, se llama. Sí, la filacteria, ¿no? Los tefilín. Ah, los peots, ándale, sí. Peots se llaman, exactamente, ¿no? Sí, bueno, ese ya es un nombre más como secular, ¿no? Pero son los peots, ¿no? Y se pone el cuadrito aquí, se pone el cuadrito aquí, porque la Escritura dice que orarás y tendrás siempre en tu mano derecha y en tu frente la Escritura. Pero pues si somos entendidos de la palabra, no está diciendo que hagas eso, sino está diciendo que en tu mente regirá la Torá y todo lo que hagas y pienses será a través de la Torá y las acciones que hagas con tus manos darán evidencia de ello. Y por eso la Torá también estará en tus manos, ¿no? Pero bueno, al final nosotros no vamos a hacer un voto y vas a ver por qué. Les pongo yo, y si bien es cierto que no hay una prohibición de beber vino o productos de la uva, para nosotros como creyentes hoy día, ¿no? Sí existe la conciencia plena de que eres una nueva criatura, de no tener excesos, no solo de vino, sino de cualquier bebida alcohólica, o sea, de cualquier cosa, ¿me entiendes? Ya que te digo, si eres creyente y fumas, pues ¿qué pasa, no? ¿Qué onda contigo, brother, no? Aunque hay mucha gente que llegó fumando y lo van dejando y están luchando contra eso. Yo tengo amigos míos que llegaron al cristianismo y fumaban antes y lo están dejando y están peleándose con eso. Todos los que casi, o pienso yo, los que hemos llegado, estamos luchando por no comer derivados de que ya se sabe. Claro. Es una lucha constante. Fíjate, y como dice Sonita, ¿no? Llegando aún más lejos, cualquier actividad que destruya el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Claro. De hecho, cuidar tu cuerpo es una forma de santidad también, porque estás apartándote de las costumbres y tradiciones del mundo, que es el desorden. Es necesario que el que ha nacido de nuevo, que el que ha sido rescatado de la esclavitud del mundo, ponga límites. Vallas, ¿no? Estas vallas, ¿no? No se vayan, no. Estas vallas que se ponen, ¿no? ¿Para qué sirven esas vallas? Pues para delimitar, por aquí pasas, por aquí no. Que no le permiten andar por donde andaba antes, inclusive por donde su corazón quiera. Porque esa es la cuestión. Mi corazón pide, mi corazón dice, y como yo quiero y pide, yo lo hago. Pues no, debe haber vallas que delimiten. Cuesta mucho cuesta mucho diferenciar entre lo que yo quiero y lo que debo. Exactamente, exacto. Porque lo que debo está regido por la Escritura, pero lo que quiero tal vez no. ¿No? Que casi siempre es no. Casi siempre hemos hecho lo que yo quiero. Lo que se me antoja, porque lo merezco, porque, ¿no? Sin pensar. Pablo, ¿no? Como dice, Todo me es lícito, ¿no? no, pero hay una parte que creo que dice de lo Vale. como lo que yo hago. Lo que no quiero hacer, eso hago. Sí, ¿no? Hago lo que no debo y lo que debo no puedo hacerlo, porque no estoy capacitado en este momento para hacerlo, o porque mi corazón es infructuoso. Vamos a hablar ahorita de un poco del corazón, ¿no? Entonces, esto no significa que tendré una vida de prohibiciones. Ojo, muy importante, porque eso es lo primero que te dice cualquier creyente. Uy, no. Pues tu libertad, nada, ¿eh? Tú no tienes libertad. Y a veces yo pienso y digo, ay, si supieras la libertad que tengo, no estoy preso del tabaco, no estoy preso del alcohol, no estoy preso de una sexualidad ilícita, no estoy preso de... ¿Me entiendes? De muchas cosas.
No estoy preso de... No te lo dicen los creyentes, te lo dicen los que no son creyentes. Pues no, O los pues no, creyentes en- pues los creyentes que dicen ser creyentes pero que no guardan la escritura. Porque eso es ahora que nos encontramos también nosotros, ¿no? Porque yo me entrevisto hoy con un creyente, un cristiano promedio, y me dice, tú estás loco, tienes un montón de prohibiciones, tú estás, ¿cómo crees? Y si el Señor ya abolió todo, ¿no? Tú dices, no has entendido nada, ¿no? Cerdo no sabes lo que te pide. Sí, no, sí, ya no lo dijeron, ¿no? Y no han entendido, y por el que no han entendido, pues lo dicen de esa manera, pero sí te das cuenta, ¿no? Que hay que poner límites. Y ¿sabes qué? Que no se trata de ser una vida de prohibiciones, sino de la justa medida, del equilibrio, ¿no? Que le hagan dar por dónde, por el camino de la vida y de la verdad. Porque ese es el problema. Fíjate, Maimónides dice que el que está en el centro es el que es íntegro. Pero no sé si tú has intentado poner, o más bien, cuando tú quieres poner a nivel una mesa, la burbujita tiene que quedar en el centro. ¿Sí has visto? Eso es todo un nivel, ¿no? De estos de gota, ¿no? Así, ¿no? Pum, pum, así, ¿no? Así. Tiene que estar fijo, o sea, tiene que estar recto en la mesa, porque si no se va a ir de lado. Entonces Maimónides lo interpreta de esta forma. El que esté en el centro es el íntegro. El que no tiene desviaciones ni a derecha ni a izquierda, sino el que es íntegro. Fíjate, en el libro de Josué, o de Yehoshua, hijo de Num, en el capítulo 1, en el verso 7, dice, solamente sé fuerte y muy valiente, ¿se acuerdan? Él tiene el valiente en tener cuidado de seguir todo lo que la Torá de Moshe, ¿no? De seguir toda la Torá que Moshe, mi siervo, te ordenó. Porque se acuerdan que antes de irse, lo ordenó y le dijo, obedece, y le dejó las escrituras, ¿no? Las tablas. Lo que estaba escribiendo. Exactamente, exactamente. Dice, mi siervo te ordenó seguir. No te separes de ella, ni a derecha, ni a izquierda. Entonces tendrás éxito donde quiera que vayas. O sea, lo que hizo Moshe puso en la mano de Joshua, hijo de Num, un nivel de gota espiritual, ¿no? Aquí te mantienes Aquí, recto. y cuando camines y vayas andando y lo que digas, que la gota no se vaya ni para derecha ni izquierda. Si tú haces lo que la escritura dice, tú vas a ver que vas a ir Pero derechito. incluso para él fue un poco difícil. Claro. Hubo el tiempo en que él, tenía ya, Dios le dijo esto y él ya no quiso consultar y comenzó un poco a irlo mal al Pero es que mira, imagínate, si el propio Moshe, en las últimas, le pega a la roca cuando lo tenía que hablarle, o sea, somos seres humanos, y eso es que ahorita vamos a ver también un poquito de eso, ¿no? Entonces, Maimónides dice eso, ¿no? Y estoy seguro que lo dice porque leyó el libro de Josué, ¿no? Definitivamente. Proverbios 4:27 dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, guarda tus pies del mal, ¿no? El verso 6 de nuestro texto base, que es el capítulo 6 del libro de Números, dice, por el periodo del voto por el cual se ha dedicado por el periodo del voto por el cual se ha dedicado hacia Adonai, no se acercará un cadáver, no será inmundo por su padre, madre, hermanos o hermana, cuando ellos mueran, puesto que su dedicación a Adonai está sobre su cabeza. ¿Te das cuenta? Debe de pesar la escritura en todo. Por todo su tiempo de voto de Nazir, será Kadosh, o sea, será santo, será apartado, será distinguido para Adonai. Fíjate cómo Adonai pone la figura del Nazir como uno que durante su voto alcanza niveles de pureza como los del mismo sumo sacerdote. El sumo sacerdote, ya habíamos dicho antes, en Levítico 21:11, ¿se acuerdan que vimos eso? Les da la prohibición de que se puedan ellos involucrar con la muerte de algún ser querido. Entonces, estamos hablando de que hay un grado de espiritualidad en un Nazir altísimo. Adonai ha dado la figura del Nazir, así como la figura del profeta, para mostrar la voluntad de él para con su pueblo. Y te voy a decir por qué. Vamos a Amós. Hoy ando muy rimado, ¿eh? Vamos a Amós. Vamos al libro de Amós. Hoy ando de verso fácil, ¿eh? Vamos al libro de Amós en el capítulo 2, en el verso 11. Y fíjate lo que le dice Adonai al profeta. Levanté algunos de tus, o al pueblo, levanté algunos de tus hijos
para que fueran profetas. Otros hombres jóvenes para que fueran ¿qué? Nesirim, para que fueran Nazir. O sea, los está poniendo en un nivel no de preeminencia hacia arriba, sino más bien de, oye, pon atención al profeta y pon atención al que está haciendo el voto de Nazir, al Nesirim. Ponle atención porque hay algo en ellos que yo quiero decirte, ¿no? Dice, hijos de Israel, ¿no es verdad? Pregunta Adonai. Claro que sí. Dio a muchos que fueron Nezir, que fueron nazarenos, que tuvieron el voto del nazareato, y también dio profetas, siendo la figura del Nazir el prototipo del hombre o mujer que, habiendo conocido a Dios, renuncia voluntariamente a sus pasiones y deleites de este mundo. ¿Estás de acuerdo? Abrazando instrucciones, abrazando mandamientos, abrazando la palabra de Dios. La obediencia a su Torah, ¿no? Fíjate, cuando alguien junto a él muera muy repentinamente, porque puede pasar, ¿no? Claro. Va por la calle y me le atropellan al de al lado y se muere repentinamente, o no sé, le da un paro cardíaco, se le atora algo, se muere la persona que está al lado. Cuando alguien junto a él muera muy repentinamente, así él profanará su cabeza dedicada. Entonces se rapará la cabeza en el día de su purificación, se la rapará el séptimo día. O sea que si él, por casualidad o no porque él quiera, sino porque pasa, muere alguien a su alrededor, no puede continuar con el voto. Claro. Fíjate, si el Nazir sin desearlo o fortuitamente se veía cerca de un cadáver, debía entonces rapar su cabeza. Ojo, nunca afeitarla, por lo que deseas ahorita, ¿no? Nunca afeitarla, solo raparla, ya que existe una prohibición con respecto a afeitarla. O sea, aquí dice pasar navaja, Sí, bueno, pues pero está mal. está mal traducción. A estas alturas estaría ya además el recordar que nuestro Señor, ¿no? Ya nos ha hecho sacerdotes, porque lo hablamos, ¿se acuerdan? Entonces, fíjate, en el octavo día traerá 2 palomas o 2 pichones al Cohen, a la entrada del Mishkan del Testimonio. ¿Qué significa? O más bien les pregunto yo, o más bien les comento yo, ¿qué significativo es el hecho de que sea el octavo día cuando él lleva? O sea, pasan 7 días y para terminar su voto al octavo día. ¿Por qué el octavo día? Yo les pongo aquí que es muy significativo que sea en el octavo día, cuando traiga su corbán este Nazir ante el Cohen. ¿Por qué? Fíjate, en el mundo cristiano se decanta por buscar la importancia del número 7, ¿no? Siempre están buscando el 7. No, hombre, es el número de la perfección. ¿El número de qué? 7 vueltas. Si hay que ir a darle 7 vueltas a la casa que quieres para que... No, todas esas locuras que se hacen en el mundo cristiano, de alguna forma, la verdad, ¿eh? Yo sé que puede parecer así aberrante, pero ahora se hacen, ¿eh? Esas cosas se hacen, ¿no? Al final la casa se derrumba, pero nunca fue tuya. Claro, vas a derrumbarla, hijo. Más bien porque lo que cayeron fueron muros, ¿no? Igual y se caen. Igual hay cosas más importantes en tu vida que tendrás que levantar, o que se están cayendo por andar haciendo locuras, ¿no? Y andan buscando el 7, pero fíjate, es realmente que en el octavo día, cuando realmente representa algo mucho más importante que el séptimo, porque el séptimo, lo hemos dicho muchas veces, representa la temporalidad de la vida, ¿no? Todo lo que tiene un principio tiene un final. Eso es lo que representa el número 7. Pero en el número 8 representa una cosa muy importante, que es la redención, la limpieza, la restauración. Porque eso es lo que pasará en el Shemini Atzeret. ¿Se acuerdan que hemos dicho muchas veces, no? Después del milenio viene el tiempo en el que estaremos con nuestro Señor eternamente, que esa es la última fiesta que festejamos nosotros los creyentes, ¿no? En el orden. Y entonces, fíjate, en el octavo día Él traerá 2 palomas o 2 pichones al sacerdote. ¿Por qué en el octavo día y no en el séptimo? Bueno, porque el octavo día es el día que apunta y figura de la eternidad. Y solo los que estén en la eternidad serán ¿quiénes? Los que fueron santos, los que vivieron conforme a la voluntad de Adonai y los que no se entregaron al mundo, ¿no? El que esté firme hasta el fin, dice, ¿no? Ese será salvo. Entonces, nosotros es muy importante que observemos esto. Él en el octavo día tenía que llevar sus 2 pichones. ¿Pero por qué? Porque en realidad el día en el que se está fijando esta restauración es el octavo. Fíjate lo que les pongo yo aquí.
Asimismo, este nazir que había contaminado su condición de manera involuntaria, ojo, involuntaria, él no había estado ahí sin queriéndolo, tal y como debía ser la vida del creyente, porque así es como debería ser el creyente. El creyente que peca, no peca de forma deliberada. Yo les voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes dejaron de pecar instantáneamente después de que llegaron al Señor? Si hasta ahora seguimos pecando. Pues claro, mi reina, porque, o sea, es que, espérame, no es que sea poco, fíjate, Sandrita, fíjate que es que no es que sea poco. Lo que pasa es que ya no lo hacemos de forma deliberada, sino que de manera involuntaria se peca. Y tratas de, cuando ya no piensas de no hacerlo, de echarte para atrás. O fíjate, el equivoco se presenta delante de Adonai de una manera fortuita. Porque si entonces fuese de manera arbitraria o ya en conocimiento y yo lo sigo haciendo, entonces, pues, ¿de qué hablamos? Eso ya es, ¿cuál arrepentimiento? Eso ya es pecadazo del... No, eso es por deporte, o sea, ya... Cuando antes no conoces al Señor, pues lo haces porque piensas... Porque es que no piensas, no conoces. Es la naturaleza. Sí, es la naturaleza. No, y sobre todo porque no tienes el fundamento y los valores adecuados y conocimientos de la palabra, ¿no? Porque cuando tú recibes valores que te da la palabra, ya no puedes seguir con lo mismo. Mira, yo siempre he dicho que... Yo siempre he dicho, y no es por darle ¿cómo se dice? En México se dice guayabazo, no sé cómo se aquí, pero ¿cómo se dice eso? No, cuando cuando alabas a alguien, ¿no? Hoy, muchas de las cosas que hoy yo hago, mucha florero, ¿no? No ser florero, con mi madre, por ejemplo, que está viéndome. No es por eso, realmente, porque lo voy a hacer, pero mi madre me dio una educación, unos principios y unos valores que fundamentaron mi vida. Por lo cual, hoy, fíjate, yo no conocía la palabra, pero yo no robaba, ¿no? Yo no conocía la palabra en ese entonces, pero yo no mentía o intentaba no hacerlo. Siempre buscaba, todos somos mentirosos en alguna forma, pero yo intentaba no hacer, ¿me entiendes?, las cosas malas, porque había recibido la educación de mi madre, que me había puesto valores. Claro. Ahora bien, cuando yo llegué al Señor, creí que tener esas normas, pero me di cuenta que no, porque en realidad la iglesia me decía que podía hacer cosas que no debía haber hecho. Y hasta que yo llego a caminar conforme a la Torá y a guardar Torá, me doy cuenta que esos fundamentos hoy realmente son peldaños firmes y cimientos para mi vida diaria y para los que somos creyentes, que estamos caminando conforme a eso, ¿no? Entonces, el que este nazir tuviera, ¿no?, estos cimientos, este conocimiento, le permitía a él ir y santificarse. Pero nosotros hoy debemos observar eso y volver esos mismos cimientos para nuestra vida. Como un ejemplo, ¿me entiendes? Fíjate, les pongo yo aquí, involuntaria. Y ya no pecamos por deporte, ¿me entiendes? Ya no pecamos de la manera en que antes se hacía, como decíamos. Es que había ignorancia, pero ya no eres ignorante. Ya conoces, ya no puedes pecar, ya no puedes andar haciendo la misma cosa. Claro, ¿no? Ya la genuina teshuvá será entonces decir, Señor, todavía caigo en algunas cosas, me arrepiento y arrepentirte al momento, pero no darle práctica y cabida como una práctica. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Claro, porque imagínate el propio Pablo que se jactaba de ser fariseo de fariseos, circuncidado del 8º día, de los meros chipocludos el más chipocludo, ¿no? De los mejores el mejor. Decía eso que está diciendo David. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? De esta miserable condición en la que me encuentro por este cuerpo de muerte que tengo. Bueno, ¿quién lo librará? Pues nuestro Señor. Pero él también tenía un aguijón grande, porque también lo dice, ¿no? Porque Bueno, por lo que él se acordaba de lo anterior de su De lo vida, que era. de lo que él era. Por eso, muy probablemente, y él por eso decía, habla de algo de que él tenía, dice, este aguijón claro, este aguijón en mi carne, ¿no? en carne. Entonces, Que muy probablemente era eso que dices, ¿no? El recordar y el venir a la mente cuántos cristianos persiguió e inclusive tal vez cuántos mató, Sí, ¿no?
Que hay otros que dicen que el aguijón era porque estaba medio ciego y que porque eso era un aguijón, era el resultado de su pecado. Pero en realidad yo creo que, como dices ahorita, ¿no? Así. Ese encuentro con Adonai que le puso los dejó ojos ciego. escamosos. Y que Sí, así es. secuela. Según Abarbanel, el primer holocausto, el primer pichón o la paloma que lleva él, era para expiar su error involuntario. Y el segundo como prueba de la adhesión al acto espiritual de la reconfirmación de su voto como nazir. O sea, el primero era porque me estuve ahí sin querer, pequé aún sin quererlo, ¿no? Rompí el voto aún sin quererlo, pero el segundo es para decirte, estoy firme en ello, porque se tenía que rapar la cabeza, no rasurar, sino rapar, y empezar otra vez. ¿Me entiendes? Él no se quedaba así, sino empezaba su voto nuevamente. Esta, les pongo, es la actitud que debería tener todo creyente. Vengo delante de Adonai en oración y súplica, confesando mi maldad y mi pecado y buscando no volver a desviarme nunca más. ¿No? Eso debería ser, ¿no? Hoy nuestros sacrificios, acuérdense, ya no son sacrificios de chivos, de reses, porque nuestro Señor ya hizo el sacrificio eterno. Sí, donde conlleva muerte, ¿no? Hoy nuestra obediencia es el sacrificio más fuerte, de verdad, ¿eh? Que hay quien dijera, pues mejor matamos un chivo, ¿no? Porque obedecer está bien fuerte. Yo muchas veces lo he dicho, ¿no? Un chivo No habrá un chivito por ahí que podamos matar, porque no, un chivito semanal. un chivito semanal. Ahora vea que sería mucho dinero, porque en ese entonces tener un chivito semanal era, uff. Entonces te das cuenta, ¿no? Ahora, fíjate lo que Pablo dice en relación a esto último. Dice en Efesios 6:18, oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y manténganse como atentos, con los ojos bien abiertos, siempre orando por todos los santos. O sea, oro por mí, pero oro por ti, y tú oras por mí y por ti, y nos cubrimos, ¿no? Hacemos una red de cobertura, pero de la buena. En otras palabras, entren en juicio presentándose en una actitud de súplica, pues hemos pecado. Cuando vas delante de Dios, vas encueradito, ¿eh? Nada que, ay no, Señor, no, a ver, estás en juicio, mi rey. Estás transparente delante de Él, sabe todo. Unos pecados que uno mismo dice ocultos trata uno. Claro. Piensas que porque no lo piensas, ya están fuera. Antes de que caiga ella sabe ya. Claro, buscando estar atentos para no caer más. Claro. Ni tú, ni los que como tú han decidido andar en las sendas del Señor, de Yehoshua. Porque fíjate, el problema es esto, por eso dice, orando por todos los santos, pero no solo es orando. Mi actitud y mi manera de vivir puede hacer caer a otro hermano. Oye, no que no se podía tal, oye, veamos, ¿cómo que no? Si mi hermanito lo hace. La clásica, ¿no? Una chelita. Es una locura que no tiene nada que ver. Bueno, el 11 dice, el Cohen prepara una como ofrenda de pecado y la otra como ofrenda quemada, y así hará expiación por él, considerando que pecó a causa de la persona muerta. Ese mismo día rededicará su cabeza, ¿ves? Ese mismo día, sin esperar más, vamos, no vuelvo a dejar pasar otra vez navaja, ¿no? Y ya sé por qué dice navaja, porque antes pues no había tijeras. Entonces si te cortaban el cabello era el mechón así, no era que te rasuras, sino que era navaja, claro, por eso era, ¿no? Era pues un puro cuchillazo. Bueno, no había. Que hay algunos, todavía quedan esos barberos que todavía lo hacen con navaja. Fíjate, ¿no? Qué bueno, hay que saberle, ¿no? Dedicará para donar el periodo completo de ser nazir trayendo un cordero en su primer año como ofrenda de la culpa. Los días anteriores no serán contados porque su dedicación se profanó. O sea, la cuenta empieza de cero. No, yo ya tengo no sé cuánto tiempo, no, mi rey. Ni modo, pues así fue. Vas para atrás, ¿no? Literalmente volvería a empezar el periodo del cual hace el voto. Y les pongo yo aquí. Y es que en algún modo es así en la vida del creyente verdadero. Es que es necesario nosotros encontrar ¿cómo se llama? La manera en que hoy aplica para nosotros esto. Y es muy didáctico para nosotros, ¿no? El que no peca por deporte, sino que busca estar continuo en armonía con su creador. Es como si estuvieras diciendo, no, pues no voy a volver a pecar, ¿no? No voy a volver a pecar. Y al año voy a llevar un cordero, ¿no? Chin, pequé. No, pero yo ya traía, no, mi rey, eso no cuenta atrás. Eso no cuenta atrás. Tienes que empezar desde el momento que empezaste, ¿no? Primera de Tesalonicenses 4:11 dice, también hagan su ambición, fíjate, hagan de su ambición, o más bien, hagan su ambición la de vivir calladamente.
el meterse en sus propios asuntos, fíjate qué fuerte, y ganarse la vida por sus propios esfuerzos, tal como se los hemos dicho, ¿no? O sea, haz una introspección de tu vida y haz de ti una ambición. El vivir calladamente no se refiere a que estés en silencio, sino que estés observante interiormente de ti, ¿no? Antes de observar a los demás, antes de juzgar al otro. Oye, pero es que tú, o sea, primero obsérvate a ti mismo. Claro, porque en este mundo hay personas, ¿no?, que viven o sea, la vida de los demás, pero Claro, no se miran a sí mismos. y lo peor es que van juzgando cosas que igual y tienen en su propia vida, ¿no? Y eso es lo peor. Efesios 4:29 al 32 dice, que ninguna palabra corrupta salga de sus bocas, sino lo que sea buena para edificación, según la necesidad, palabras que bendigan a aquellos que los oyen. No contristen al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo de Adonai, pues están sellados como su propiedad hasta el día de la redención final. Líbrense de toda amargura, arrebato de cólera, ira, gritería, maledicencia, calumnias y todo rencor. En cambio, sean bondadosos unos con otros de corazón tierno y perdonándose el uno al otro, así como Mashiach, ¿no?, nos perdonó a nosotros. Dice Carol Fisher, es que el pecado sale carísimo. Pues claro que sale carísimo. Y si antes salía carísimo con un chivito, hoy sale aún más caro. Aún más caro. Porque, ¿qué crees? Que el cordero sacrificado fue Yehoshua. Prefiero obedecer que estar comprando cordero. No, y yo sabes que lo peor es que ya no se compran corderos. Lo peor es que hoy el Señor fue quien hizo la... Entonces, imagínate, sería tanto como desestimar el sacrificio. Hoy es aún más caro que antes, como dice Carol, ¿no? Hoy es aún más caro, ¿sabes por qué? Porque estarías deshonrando. Sí, claro, el sacrificio, ¿te imaginas nada más? Qué locura, ¿no? Hebreos 6 habla de eso. Así es. Dice, esta es la ley para el Nazir, el 13. Cuando su periodo de dedicación haya terminado, será traído a la entrada del Mishkan del testimonio. Por ejemplo, 1 año, 6 meses, lo que se haya puesto, ¿no? Ya sin haber pecado, o sea, normal, ¿no? Donde presentará su ofrenda a Adonai, un cordero en su primer año sin defecto como ofrenda quemada y una cordera en su primer año sin defecto como ofrenda del pecado, un carnero sin defecto como ofrenda de paz. Si te das cuenta, ya hay 3 sacrificios. Una cesta de matzá o gasa hechas de harina fina mezclada con aceite de oliva, una minjá, ¿no? Lo que es. Obleas sin levadura, untadas con aceite de olivo, siempre se me antojan cuando andas, digo. Su ofrenda de grano y ofrendas de libación. El Cohen las traerá delante de Adonai, ofrecerá su ofrenda de pecado, su ofrenda quemada, y su carnero como sacrificio de ofrenda de paz a Adonai, con la cesta de matzá. El Cohen también ofrecerá a la ofrenda de grano y la ofrenda de libación que van con la ofrenda de paz. La ofrenda de paz me va bien, no pasa nada, pero ¿por qué una ofrenda por el pecado? ¿Pensaste en eso? Ahorita vas a ver por qué. El Nazir rapará su cabeza dedicada a la entrada del Mishkan, antes de entrar, ¿no? Del Mishkan del testimonio. Tomará el pelo removido de su cabeza. ¿Te imaginas? Unas trenzas esas, pero buenas, ¿no? Hoy las ocuparían para hacer pelucas, ¿no? Tomará el pelo removido de su cabeza. Dice que así más o menos era lo que Shinshon traía, ¿no? Un peso bueno de cabeza, ¿no? Y lo pondrá en el fuego debajo del sacrificio de la ofrenda de paz. Lo quemaría, como diciendo, ya no hay más voto. Hasta aquí llegó el voto, ¿me entiendes? El cierre. Ahí se cierra. ¡Pum! Se quema, ¿no? Cuando el carnero haya sido cocido, el Cohen tomará su espaldilla, una hogaza de matzá, de la cesta y una oblea sin levadura, y las pondrá en las manos del Nazir. Se va a comer el Nazir, ¿no? Después de que él se haya rapado su cabeza dedicada. El Cohen lo mecerá como ofrenda mecida delante de Adonai. Esto es apartado para el Cohen, junto con el pecho para mecer y la pierna alzada. Después de eso, el Nazir puede beber vino. O sea, ya podría hacer una vida normal, ¿no? Surge entonces, les pongo yo, al observar estos sacrificios, una contradicción, que es la que les acabo de decir. Porque si ha terminado su periodo de Nazirim, que es un periodo de santidad, ¿por qué tendría que hacer un sacrificio de expiación por el pecado? Hatat. ¿Por qué tendría que hacer un sacrificio de ese tipo? Mira, la Eli es chupocluda, Por ahí va, El sacrificio de paz, el Shelamim, es fácil de comprender, pero un Hatat no, porque dices, ¿por qué? ¿Cómo se explica?
Claro. Si no fuera por el Evangelio, no sería tan claro hoy para nosotros. Porque el Evangelio habla exactamente de lo que está diciendo Eli, ¿no? Habla exactamente de este asunto. Fíjate, el nivel de santidad exige a un asir, como ya hemos visto, y dicho que tenía dimensiones idénticas a las del sumo sacerdote. ¿Ok? Debido a eso es que terminaba su voto, y terminando su voto debe hacer un sacrificio por el pecado, ya que si bien es un hombre o una mujer santa, que vive en santidad, no deja de ser humano y por ende pecador. Y posiblemente no lo ejecutaba con sus acciones, pero sí, como decía Eli, con su pensamiento. Yehoshua HaMashiach nos puso en contexto para esto de la siguiente manera. Fíjate, Mateo 5:28. Y yo les digo, cualquiera que tan siquiera mire a una mujer con intención lujuriosa de codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ah, bueno, qué bueno. Y nosotros las mujeres nos libramos. No, muñeca. No. Ah, bueno, no, pero es que, ¿sabes qué? Yo estoy casado, yo no volteo a ver a nadie. Pero ¿qué tal cuando ves el coche del vecino? Dando gracias a Dios no tiene coche. Pero ¿qué tal cuando ves el coche del vecino que es un navezón de esos BMW que ¿no? Y tú lo codicias. Ves los zapatos de la vecina. O ves, claro, o ves los zapatos y dices, uy, si son unas, ¿cómo se llama? Unas botas de esas como las que trae el chambelán, mira nada más, ¿no? No, o sea, dices, oye, son de marca, ¿no? Y lo codicias. ¿Quieres tenerlo? Pues ya lo codiciaste y ya es como si lo hubieras hecho. ¿Me entiendes? Y hay un pecado ya implícito. Porque en el corazón es donde empieza. Claro, pues ¿en dónde empiezan los pecados que se ejecutan? En el corazón. Exacto. Y luego solo piensa y sale afuera. Claro. Mira, yo creo que va al revés. Tu mente los genera, bajan al corazón y se hacen obra y hecho y lo ejecutas, hijo. Y como el corazón es bien, venga, acá todo lo que me des, ¿no? Lo ejecutas. Entonces sí es cierto, así es como dices, ¿no? Y eso es una interpretación que estamos dando. Igual podrían tener otras interpretaciones, pero lo más seguro y lo más probable fuese, ¿por qué? Porque él estaba también propenso a haber pecado. No de obra, ¿no? Pero sí en su mente, sí de pensamiento. Ahora, muchas veces la gente que maldice a otra, dice la Escritura que si tú maldices a otro es lo mismo que si lo hubieras matado. Que si le llamas a tu hermano fatuo, ¿no? Ya es el equivalente a que lo hubieras asesinado. ¿Me entiendes? Le hubieras pegado un tiro. Entonces, ahora bien, les pongo yo, en el libro de Jeremías, el Señor nos pone aún más en contexto para entender esto. Jeremías 17, 9 y 10. No hay tan engañoso como el corazón. Nada es tan engañoso como el corazón. No tiene remedio, dice. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darles a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Pero te das cuenta, el corazón es engañoso. Y si dice el propio Señor que el corazón es engañoso y no tiene remedio, el propio Nazir corría el riesgo de haber estado. Ahora fíjate, este Nazir, aunque ha hecho un voto de santidad y lo cumplía a nivel de santidad, que aquí vemos que exige, ¿no? Toda culpa que no fuera intencionada o no, oculta o no, aún un pensamiento, como lo acabamos de decir, quedaría redimido delante de Adonai con ese sacrificio. Porque no puedes pasar por alto, o sea, no puedes pensar que la relación con Dios, acuérdate, él no fue directamente con el Cohen a decir, me voy a poner en santidad, ¿no? Pues probablemente se lo anunciaba al sacerdote para que él supiera que había varios nazir dentro de la comunidad, ¿no? Pero él no estaba diciendo, ¿puedes abogar delante del Señor para que pueda hacer mi voto? No, él iba y hacía el voto, o sea, tenía una relación directa con Adonai. Entonces exigía que esto no quedara a pasar por alto, o sea, quedara hacia el aire, ¿me entiendes? Bueno, si hubo o no hubo, no. Se tenía que redimir esa parte. Esta es la razón exacta, les pongo yo aquí, por la cual nuestro Señor Yehoshua HaMashiach realiza en un solo corbán toda la extensión de sacrificios. ¿Te das cuenta? Todos. Él pagó por la culpa de todo pecador. Él hizo la expiación. Y él también trajo ¿qué? E hizo una ofrenda de paz. Porque nos trajo la paz. Hebreos 9, 13 al 15, ya casi terminamos, dice: bajo el sistema antiguo de la sangre de cabras y toros,
y las cenizas de una ternera podía limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, Cristo, Mashiach, se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y el hombre, para que todos los que son llamados, es un pacto renovado, un pacto mejorado, puedan residir a la herencia eterna de Adonai y que les ha prometido, pues Cristo murió para librarnos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Entonces, hoy para nosotros es muy transparente esto. Sabemos que nuestro Señor ya redimió nuestras culpas. Ahora, ¿cómo deberíamos responder nosotros acorde a eso? Claro, y más sabiendo que ya no puedes llevar un cordero. ¿Te imaginas ir a hacer un sacrificio ahorita después de saber que Mashiach hizo un sacrificio perfecto? Eso sería una ofensa, una blasfemia. Pero ¿cómo se llama? ¿Una qué? Un sacrilegio, ¿no? ¿Cómo haces eso, no? Esta es la ley para el Nazir, que hace un voto y para su ofrenda para Adonai. Por él ser Nazir. Aparte de lo que pueda dar según sus recursos, él podía llevar eso, como podía llevar cualquier otra cosa que de su corazón viniese, ¿no? Para observar cualquier voto que él haga, lo hará conforme a la ley para el Nazir. ¿Ok? Solo cabe señalar, ya para terminar, que el Nazir tenía como objetivo exaltar a Adonai con su vida, absteniéndose de los deseos de la carne expresados en estas prohibiciones. Claro, tal y como el día de hoy lo hace un verdadero, o lo debería hacer un verdadero creyente en Mashiach, en Cristo. Ejemplo de estos en las escrituras del pacto antiguo son ¿quién? Sansón, como habíamos dicho, inclusive Samuel también, que fue consagrado por su madre, aún sin que éste fuese concebido. Ya estaba consagradito para ser exclusivo para el Señor, apartado. Ahora bien, Kevin, cierra la puerta, ¿no? Por favor. Ahora bien, no confundamos un nazir con un nazareo, que era lo que decíamos hace rato, ¿no? Porque el que haya nacido en Nazaret no significa que sea con eso un nazir, ¿no? Es en verdad importante observar la figura del nazir como ejemplo para nuestras vidas. Eso es algo que yo me gustaría que quedara muy claro, ¿no? No hacemos un voto de nazir cuando llegamos a los pies de Yehoshua nosotros, pero hacemos un voto más elevado y profundo todavía. Date cuenta, el nazir, el que iba a hacer el voto de nazareo, llegaba y se ponía delante de Dios a hacer este voto, que lo convertía en exigencias al nivel del sumo sacerdote. Bueno, pues el voto que nosotros hacemos, la acción que nosotros tenemos cuando llegamos a Adonai, cuando llegamos a Yehoshua, es aún más alto todavía que el del Nazir. Es aún más fuerte todavía. El voto que hacemos es de santidad y dedicación absoluta y total a Él. No por una semana, no por un mes, no de vino, no de voy a dejar mi cabellera larga. A muchas mujeres no les costará ningún trabajo, ¿no? No voy a estar en un velorio, no. ¿Te das cuenta de la implicación que tiene nuestra relación directa con Adonai? Porque nosotros no necesitamos un sumo sacerdote en la tierra, porque nuestro sumo sacerdote está en el cielo. Y nuestra relación es directa con Yehoshua. Nosotros estamos teniendo un voto mucho más fuerte y profundo que deberíamos considerar, ¿me entiendes? De no ver a la ligera nuestra relación con Dios, porque debería ser una dedicación absoluta. Por eso es que en algunas iglesias te llaman fanático. Yo también voy a la iglesia y voy los domingos, pero calma, ¿no? Tranquilo, viejo, no se trata de eso, ¿no? Más leve, porque es que estás muy radical, te me estás judaizando. Espérame, eres un fanático. La relación con Dios no puede ser más que en su totalidad. Eres un extremista. Sí, claro, lo que pasa es que de la otra forma, pues tienes chance de hacer lo que te dé la gana. Y mientras vayas y hagas el checklist de el domingo ya fui, bueno, casi nos matamos antes de salir al domingo, y cuando salimos nos matamos, ¿no? Porque eso sucede.
Sales matándote hacia el servicio, llegas al servicio, oh, todo flota, todo santidad. Y cuando sales de ahí, matas a quienes ibas a matar antes con tus palabras y con todo, porque terminas la contienda, ¿no? Pero Dios nos está llamando a otra cosa. Dios nos está llamando a ser verdaderamente santos. En todos los aspectos. No te voy a decir que ya tengas que flotar, pero tienes que haber en tu corazón el anhelo de que así sea. Y eso se interpretará ¿cómo? Como transformaciones y cambios radicales en tu vida. Sí o sí. Por eso dicen, tiene que notarse la santidad, ¿no? Hay quien dice que y creo que tiene razón por esto que estamos hablando, ¿no? Que la salvación se nota, ¿no? ¿Cómo notas la salvación? Pues porque es obediente y porque hace lo que Dios... No le pone pegas a nada de lo que Dios le dice, ¿me entiendes? Es la única evidencia que yo podría ver que se viera en la salvación. La evidencia, la obediencia. Obediencia a su santa palabra, poniéndola por obra en nuestras vidas. Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos, Pablo dice, les ruego por las misericordias de Adonai, o de Elohim, que ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, consagrado, agradable a Adonai, como su culto racional. Claro, no emocionalmente, no solo cuando, ay, es que qué mal me va, voy a poner rodillas a orar, no. Todo el tiempo oro, porque doy las gracias, porque le pido al Señor que me ayude, que me fortalezca, porque le sigo agradeciendo, porque veo sus bondades. Y tengo una vida acorde, racional. O sea, yo no puedo ir fanáticamente como un loco, tengo que haber racionalizado, porque acuérdate que, ¿qué? Todo lo que hay aquí, ¿a dónde va a bajar? Al corazón. Si tú tienes un culto racional, se va a convertir en un corazón racional hacia el culto, que es nuestro adorar y creer en Dios, en Yehoshua. ¿Cómo se logra? No se amolden ni imiten las conductas y las costumbres de este mundo. Más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan discernir cuál sea la voluntad de Elohim, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Pero me rompí el pie. ¿Cómo va a ser perfecta la voluntad de Dios? Dios te mostrará. Sonita sabe de qué hablo, ¿no? Yo lo sentí. Así es. Sí, mira, ya hay varios que han experimentado, ¿no? De locura, Claro. hasta que me rompí el pie y yo. Y te puso el alto el Señor, ¿no? Te hizo el freno de mano. Ese día yo no le, ay, ¿por qué, Señor? Y perdí todo el trabajo de él. Claro. Yo lo que le dije es gracias, porque ahora has dicho, párate a ver lo que estás haciendo. Sí, claro. Dijo, y me quedé en casa sola y meditando. Y yo ahí es cuando encontré para venir acá. Sí. Fíjate nada más, ¿no? El Señor, y te das cuenta que su voluntad no es agradable a veces a mis ojos, pero sí es agradable a los de Él. Que uno se dé cuenta. Porque es perfecta y porque te va a llevar a vivir una vida íntegra. Ese es el objetivo de Dios. Sí. Siempre lo digo y lo voy a repetir. A Dios no le importa lo dinero que tengas en esta vida, lo bomba que te la pases en esta vida, la verdad. Le importa que tengas vida eterna. Y si tiene que hacer un par de cosas para que... manera de decir párate porque te paro. Y si tiene que hacer un par de cosas para bajarte el ego, esta terapia termonuclear ego-reductora, pues la va a hacer, ¿me entiendes? Lo bueno, lo que es que uno se dé cuenta. Así es. Porque si te has roto el pie y luego y tampoco pasa nada. Claro, exactamente. No te detienes a pensar que vale, no, pues ya me rompí el pie, ahora no, si no das gracias a Dios. Exacto. Porque solo fue el pie, igual me podía matar. Claro. Inclusive, puede ser que te quitó la vida el Señor, te llevó para que no sigas pecando, y eso sirva de ejemplo para que otros no lo hagan. Tengan una vida y tengan una transformación en su vida. El ser humano ha perdido ya toda sensibilidad. Al día de hoy el humano ha perdido sensibilidad. Entonces, bueno, por último, nuestra parashá termina de una manera gloriosa. Me encanta esto, de verdad, a mí me pone hasta, se me hace un nudo en la garganta cada que leo esta oración. Me encanta, ¿no? Es la oración de Adonai que le enseñó a Moshe, y Moshe le enseñó a Aarón, y él a su vez a sus hijos, los Kohanim, para bendecir al pueblo de Dios. Ya terminamos, ¿eh? La bendición sacerdotal. Dice el 22, y habló Adonai a Moshe diciendo, y le iba a leer en hebreo, pero dije, no la voy a leer en hebreo, no porque no la tengo ya en hebreo, porque dije, no voy a decir algo que igual ni es, ¿no? Vamos pues la cantamos, todos los días antes de empezar, la cantamos, ¿no? Y la voy a leer para que vayas viendo, el 22 dice, y habló Adonai a Moshe diciendo, el 23, habla a Aarón y a sus hijos y diles así como
bendecirán a los hijos de Israel, dirán ellos, que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai haga su rostro resplandecer sobre ti y te muestre su favor, que Adonai levante su rostro hacia ti y te dé shalom. Nosotros la cantamos, ¿no? Que te bendiga Adonai y que te guarde también, ¿no? Exactamente. Espera, porque ya vamos un poco largos, ¿eh? De este modo, ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel para que yo los bendiga, ¿no? Esta es la oración que al principio de todo Shabbat cantamos, y es la oración de los del camino, siempre para cada hermano y hermana que está en la distancia, que está lejos, ¿no? Para todos y cada uno que están ahí, Jesús, Carol, ¿no? Luz, para nuestro hermano Miguel, para Jean-Pierre, para Esther, para todos y cada uno de los que están ahí, ¿no? Lejos, y esa es nuestra oración para ellos también, ¿no? Aferrados a esta preciosa verdad, porque estamos aferrados todos, ¿no? A la cual hemos sido convidados, y eso es un privilegio enorme que siempre digo cuando estamos empezando el servicio, hemos sido convidados por nuestro Señor, por nuestro Adón, nos ha traído hasta aquí. Nuestro Señor y Rey, Yehoshua HaMashiach, nos trajo y debemos valorar eso. Es nuestra oración para que a través de su Torah, de la Biblia, caminemos vidas que le agraden y honren a Adonai, ¿no? Y les pongo ya final, y Él en su inmenso amor y misericordia nos dé su favor. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y te muestre su favor. Que Adonai levante su rostro hacia ti y les dé shalom. Amén. Pues Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom.